¿Qué pasará en el próximo episodio de la serie de televisión Bride? Ancer le envía un mensaje a Cian y le dice que no puede completar su trabajo porque tiene problemas familiares. Cian no responde. Dagger espera una respuesta de su jefe. Tiene miedo de que lo despidas. Cian acude a Ancer y le pide disculpas por ponerlo en una situación difícil. Dagger dice que su decisión fue correcta. Porque ni siquiera sabe que ha nacido su bebé. Cian piensa que no quiere estar en una casa sin Ancer. Luego se despide y dice que de ahora en adelante no habrá ningún problema. Deria está muy deprimida. Cemil pregunta qué está haciendo su esposa. Dijo que fue a la casa de su madre pero que nunca conoció a Deria. Deria inmediatamente cambia la situación y dice que su madre tiene anemia. Cian regresa a la mansión. Beiza va a la casa de Deria con su bebé. Ancer dice, solo fui a la mansión para recoger el cargamento. Beiza dice que Cian aprovecha cada oportunidad para verla. Él le pide que cargue a su bebé. Satán Beiza juega con las emociones de Ancer. Cian recuerda que él y Ancer estaban muy decididos, que nadie podía interponerse en este amor y que él le dijo a Ancer cuánto la amaba. Dagger toma al bebé en brazos. Beiza dice que Cian no regresó ni siquiera por su hijo. Cian dice que no cuidará de su bebé hasta que pierda la esperanza en Ancer. Le dice brevemente a Ancer que se vaya. Beiza regresa a casa, habla con Gulsum e intenta averiguar qué pasó en la mansión. El bebé llora constantemente. Pero a Beiza ni siquiera le importa. Deria y Ancer dicen que están muy cansados y se retiran a sus habitaciones. Deria llama a Cian. Dice que Beiza fue a Ancer con el bebé. Le pide que regrese a casa y cuide de su esposa y su bebé. Quiere que Ancer cierre la casa donde trabaja. Porque está muy cerca para que Beiza conozca esta casa. Cian dice que quiere tener a Ancer frente a sus ojos. Daga va a la casa donde trabaja. Su jefe nunca volvió a casa. Siente curiosidad y envía un mensaje. Le pregunta si hay algo que quiera que haga. Cian dice que no quiere nada, pero le pide que no se vaya antes de que se acabe su hora. Cian ha equipado la casa con cámaras para poder ver a Ancer. Cian observa a Ancer desde su habitación. Mukadder se enferma de repente. Gulsum llama a Cian. Cuando Cian se levanta de la mesa, se da cuenta de que Dagger está en la computadora. Llaman a la puerta de la casa donde trabaja Ancer. Beiza ya ha llamado a la puerta. Acusa a Ancer de ser su amante. Ancer dice que no sabe lo que dijo Beiza por celos. Beiza dice que Cian es el dueño de esta casa. Asalik dice que aceptaste ser amante. Ancer de repente levanta la mano y quiere abofetear a Beiza. Beiza está muy sorprendida. Dagger le dice que no lo calumnie. Ancer dice que en esta casa solo hace limpieza. Deria encontró este trabajo. Cian y Deria estuvieron de acuerdo y empezaron a trabajar en esta casa. Beiza dice que Cian está tratando de hacerla pasar a través de las cámaras. Daga está muy confundida. Recuerda lo que vivió. Beiza cree que podría tener razón. Engin llama a Cian para felicitarlo. Pero Cian no está nada contento. Engin se da cuenta de que Cian no está nada emocionado. Cian trae a su madre a casa y comienza a mirar a Ancer a través de la cámara. Ancer, por otro lado, tiene dificultades para trabajar sabiendo que Cian lo está mirando. Cian, por otro lado, nota que Ancer constantemente le da la espalda. Dagger pide permiso para ir. Rápidamente sale de casa con lágrimas en los ojos. Cian se va de casa. Gulsum llama inmediatamente a Beiza y le informa. A Beiza no le importa el llanto del bebé. Cian cree que Ancer se ha ido. Por eso va a la casa donde trabaja Ancer. Daga abre la puerta. Dice bienvenido. Él toma su mano y la lleva adentro. Se quita la chaqueta de la espalda. Él pregunta cómo estuvo tu día, ¿me extrañaste? Cian ni siquiera puede hablar. Ancer ha preparado una mesa muy bonita. Cian está muy sorprendido. Dice que no puede haber nada más importante que su amor con la daga. Cian intenta perdonarse a sí mismo. Él le dice que la ama y la extraña mucho. Dice que por eso hizo tal cosa, que tenía miedo de no poder volver a experimentar esos sentimientos.
Dagger dice, ¿qué más quiere una mujer además de ser amada tanto? Cian se sienta a la mesa. Dagger entra a la habitación y viene vestida con un elegante camisón. Él dice que si ya has comido, vayamos al dormitorio. Cian queda muy sorprendido por lo que escucha. Dagger dice, ¿no soy tu amante? Solo estoy haciendo mi trabajo. Por favor, comparte tus ideas conmigo. Para seguir la serie Bride, dale me gusta a mi vídeo y suscríbete a mi canal. No olvides iniciar sesión y activar las notificaciones. Adiós.